Paz de Cristo, hermanos apostólicos, amigos, amigas y todo el que pueda ver este video. Para mí es una bendición estar en la residencia de mi hermano pastor José Rosado, compartiendo hoy este testimonio maravilloso, y nuestra hermana Betty, quienes Dios ha estado usando grandemente aquí en Puerto Rico. Han estado pasando por un proceso donde hemos visto la mano de Dios realmente obrar de una manera extraordinaria, porque nuestro Dios hace cosas extraordinarias. Y nuestro hermano va a estar compartiendo su testimonio con todos nosotros, y yo sé que esto va a ser de edificación. Por favor, comparta este testimonio con amigos, con personas, de cómo Dios hace cosas extraordinarias. Paz de Cristo, amados hermanos. Mi nombre es José Rosado, pastor de la iglesia Templo Apostólico Río de Agua Viva en Guaynabo. Estamos aquí en Caguas, en casita, acompañándonos en este día mi hijo Joe y el hermano Marcos Almaraz, nuestro obispo. Y de mi parte yo quisiera compartir mi testimonio. Primero que nada, soy un milagro de Dios hablando, porque me sucedieron cosas tan tremendas. Yo tengo aproximadamente 4 meses que sufrí unos embolios, un derrame cerebral, y estando en el hospital vinieron mi familia, mis hijos, y pues la condición en que yo estaba pues no los podía reconocer, pero Dios en su misericordia contestó la oración de los justos, porque había mucha gente orando por mi salud, y mi Dios contestó la oración de los justos, porque Él dice que el justo por la fe vivirá, y que el Señor oye la oración de los justos. Y eso tengo que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho conmigo, y por todos estos hermanos que han estado orando y todavía siguen orando por mi recuperación. Entonces, cosas tan importantes que pasan en la vida de uno, y uno se pregunta ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Ahora que estoy cuerdo puedo hablar así, pero mi situación no fue fácil. Yo estuve, después de que me pasaron estas cosas a mí, yo estuve 3 semanas en intensivo, y yo realmente no sabía dónde estaba, qué estaba pasando. La situación de cómo me he enterado es porque mi hijo, mi esposa, mi hija y mi hermano Juanito llegaron ahí al hospital, y como digo, no los podía reconocer, pero yo quería saber dónde estaba, yo quería hablar, yo quería gritar, pero yo había perdido mi habla, y pedía un papel y pedía un lápiz, porque mi hermano Juanito me dice: estás en el hospital y te tienes que calmar, no te ajores por nada. Y yo quería saber dónde estaba, porque mi subconsciente en ningún lado estaba, no sabía la razón por la que estaba mi familia ahí. Y llegó un momento bien más difícil, es que me di cuenta de la situación en que yo estaba. Y yo, pues, en mi desespero,
conociendo a mi Dios, yo le decía al Señor, sácame de aquí. Señor, sácame de este hospital. Sácame de este hospital, Señor, porque aquí no me van a ayudar. El Señor me ha pasado por un proceso un poquito difícil, pero con todo esto, yo siempre digo que el Señor va a usar las herramientas que sean necesarias para cada uno para probar nuestra fe. Y en esta ocasión el Señor nos ha probado, pero como Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, yo en Él he creído siempre y seguiré creyendo. Cuando a mi esposo le pasó, al hermano Rosado, le pasó este incidente, esta servidora, lo único que yo desde el primer momento, que la gloria sea del Señor, yo siempre desde que a Él le pasó eso y siempre, lo único que yo hago es clamar a la sangre de Jesucristo. Eso lo aprendí de toda mi vida en el tiempo que he llevado en el Evangelio, porque la sangre de Cristo tiene poder. Lo llevaron, mi esposo y yo estábamos solos aquí en la casa, aparentemente, pero el Señor estaba con nosotros. Y vinieron los paramédicos a chequear a mi esposo aquí en la casa, creyendo que lo iban a dejar aquí en la casa, y enseguida dijeron que se lo iban a llevar. Mi vecino me dijo que iban a llevar a mi esposo al otro día temprano para otro hospital que tienen está mejor todavía. Y yo le dije que por qué habían cambiado de opinión, y me dijo, se lo tienen que llevar. Cuando yo iba saliendo aquí de la casa, nos llamaron y me dijeron que mi esposo ya estaba, allá lo tenían ya. Y nos fuimos al hospital, y cuando llegamos allá, no me dejaron verlo. Y lo único que yo dije, yo de aquí yo no me muevo, Señor, porque yo sé que yo lo voy a poder ver, pero no fue así. Lo dejaron ahí, y al otro día bien tempranito, pero no me podía quedar. Yo les rogué que me dejaran esa noche. Y al otro día bien temprano nos fuimos al hospital otra vez. Cuando yo llegué, la doctora me estaba esperando, nos estaba esperando, y nos dijeron que sí lo podía ver. Pero cuando llegué yo le dije yo quiero ver a mi esposo, y me dijo, no lo vas a poder ver. Y yo le dije, pero ¿por qué no lo puedo ver? Y me dice, antes de verlo, yo necesito hablar contigo y con tu vecino, para que sepas lo que está sucediendo y prepararte. Cuando ella me dijo para prepararme, nadie sabe lo que yo sentí esa palabra, para prepararme. Y yo le dije, ¿cómo para prepararme? Dijo, sí, para cuando tú lo veas, tú sepas cómo él está. Yo le dije, está bien. Entonces la doctora Díaz, que fue la que la estuvo atendiendo desde un principio, me dijo, Betty, me agarró mucha confianza. Dijo, ella me estuvo explicando las cosas. Y yo entonces, pues yo siempre he tenido problemas con mi audición en los últimos años, pero la doctora fue tan amable que ella se quitó su mascarilla y me dijo, tú me vas a entender todo, y a lo último yo te voy a dar por escrito lo que te estoy diciendo para confirmártelo. Yo le dije, está bien. Y yo escuché todo, pero mi corazón estaba demasiado triste, asfixiado. Cuando ella terminó, me dijo ella, si tienes algo que preguntar, pregunta ahora, porque ya terminé. Entonces le dije, sí, está bien, pero que yo quiero verlo. Dijo, lo vas a ver cuando yo te diga. Ella
me escribió lo que a mi esposo le había pasado. Se los voy a leer, hermanos, pueblo de Dios, y mil gracias por todas las oraciones, que han hecho, y yo sé que siguen orando. Dice, a él le dio un infarto en el corazón, le hicieron un cateterismo y le pusieron una malla en una arteria tapada. Se complicó con infarto en el cerebro. En estos momentos está hospitalizado en una unidad intensiva en el Hospital Menonita de Calley. No puede comunicarse por su condición. Está muy bien, pero si tienes alguna otra pregunta o algo que decir, me lo dices. Y yo le dije, está bien, doctora, gracias, muchas gracias por toda su información. Yo agradezco todo y yo sé que ese es su trabajo. Ese es su trabajo y con todo el respeto que usted se merece. No lo tome a mal, pero yo realmente lo único que yo sé es que el Señor les ha dado la ciencia, la sabiduría a ustedes, a los médicos, a todos. Sin Él nomás no hubieran sabido nada. Le digo, pero yo le entiendo, pero no me lo tome a mal, doctora Díaz. Yo lo único que quiero decirle, y le afirmo, que yo no le creo nada de lo que usted me está diciendo. No. Puede ser que sí, pero no lo creo porque yo sé en quién yo he creído. Y el último que da la palabra es mi Señor. Y yo sé que Él lo va a levantar. Él lo va a levantar. Mi vecino y nada más me apretaba la mano, se nos derramaban las lágrimas y me dijo, Betty, te voy a dar un abrazo, porque ahora es que tú tienes que poner tu fe a trabajar de verdad. Gracias. Y ella en vez de tomar la mano, ella me ayudó con esa fe también de ella y me dijo, ahora sí lo vas a poder ver y ahora sí vas a poner la fe a trabajar y tus palabras a trabajar. Y me dijo la doctora, ahora puedes entrar, pero no te permito que llores delante de Él porque no sabemos cómo Él vaya a reaccionar, aunque Él no sabe, pero no te lo permito. Hermano, una cosa bien difícil para mí, de ver a mi amado ahí. Cuando yo entré a ese cuarto y yo lo vi, yo no pude decir absolutamente nada. Lo miramos, Franco, nuestro amigo, y yo, que éramos los que estábamos ahí. Yo le decía al Señor, sácame de aquí. Señor, sácame de este hospital. Sácame de este hospital, Señor, porque aquí no me van a ayudar. Solo tú me puedes ayudar. Y la misericordia de Dios se movió y me empezaron a dar aliento de que me iban a mover. Pero durante ese proceso, estando ahí en intensivo, habían doctores, habían cardiólogos, habían neurólogos, yo no sé cuánta gente estaba a los pies míos, que querían ayudarme, pero mi situación no estaba fácil para ellos. Y yo lo único que dije, está bien, Señor, entonces, si tú lo quieres así, está muy bien, pero yo lo veo a Él levantado. Y yo nunca dije nada negativo,
todo el tiempo, ¿cómo está? Está bien. Oh, mi esposo está bien, él se va a levantar, él no le ha pasado gran cosa. Solamente mi corazón sabía, hasta ahora lo están sabiendo. Yo siempre estuve positiva, sabiendo dentro de mí cómo él estaba y lo que me habían dicho. Y cada vez que me ponía un medicamento, yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame y ayúdame. Yo le decía, Señor, tú eres mi protector. Y sentía que algo estaba funcionando en mí, pero la realidad era que cuál era mi condición estaba lejos de mi pensamiento. Y lo tuvieron ahí un día en ese hospital y al otro día, por la tarde, le estuvieron haciendo muchos exámenes y pasaron a monitorear su corazón y yo estaba mirando, yo nunca había visto cómo era realmente un corazón así como por dentro, y yo miraba cómo el corazón de mi esposo estaba peleando y yo siempre lo asimilé como con dos guantes de boxeador cuando están peleando. Que supuestamente no iba a hablar, no me iba a poder mover, porque esta pierna, la pierna izquierda se hizo inútil ahí mismo, el brazo derecho también se hizo inútil, perdí la visión, lo que es lo que yo le llamo el motor donde uno acumula las cosas, la conciencia de que uno pone aquí las cosas, ¿verdad? El entendimiento. Y muchas otras cosas que pasaron, pero yo no lo podía entender. Y llegó mi hermano Juanito al hospital, Betty, mi esposa. Y la hermana Betty siempre precavida, con un... Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La condición en que estaba requería de la mano de Dios. Requería realmente del poder de Dios. Betty le dice a mi hermano Juanito, úngelo de la cabeza a los pies. Y vamos a orar. Esas situaciones yo no las conocía, pero me lo platicaron. Y si no era fácil para mí, tampoco para ellos era fácil. Y estando en esa oración, dice mi hijo que yo levanté la pierna izquierda y le pegué una patada y comencé a preguntarle por qué me tenían cables y muchas cosas en las manos. Yo decía, ¿por qué tengo esto en mis manos? Porque yo no conocía, no sabía. Y por acá tenía un montón de cables y qué sé yo, tantas cosas. Unos monitores enfrente de mí. No entendía por la que yo estaba pasando. Pero cuando Dios pone su mano, nos hace entender y nos abre el entendimiento. Y realmente yo le escribía en un papel, una libreta, unos garabatos, porque no podía escribir, porque mi sistema nervioso se afectó completo. Y en el papel yo le preguntaba, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué todos están aquí conmigo? Y mi corazón estaba funcionando a un 20%, que ya era prácticamente para la ciencia, no iba a salir, pero tengo un Dios de poder. Tengo un Dios
que todo lo puede. Y los cardiólogos estaban tratando, porque sí los escuchaba hablar, tratando de ponerse de acuerdo qué podían hacer para que mi corazón comenzara a funcionar un poquito más rápido. Yo le dije, Señor, necesito de tu aliento para respirar. No sé de dónde saqué fuerzas, pero sé que fue Dios. Se me llenaron mis pulmones de aire y saqué por mi nariz salió no sé cuánta aire y yo sentí que mi corazón se acomodó. Y yo sentí que mi corazón palpitaba mejor. Pero los médicos tenían máquinas, tenían 20,000 cosas ahí mirando y eventualmente pusieron el oxígeno, pero ya había yo recibido el aliento de mi Dios. Y ahí yo empecé a respirar profundamente, solo. Yo sentía que mis pulmones se llenaban de aire y los botaba. Y comenzaron a decir, no, hay que parar el oxígeno porque ha cambiado la situación de su corazón. Ellos me estaban monitoreando mi corazón en una máquina. Un cardiólogo vino conmigo un día temprano en la mañana y me dice, miré los datos de Lifesaver y tú estás como un 60% mejor de que cuando empezaste. No que mi corazón estaba latiendo a 60%, sino que estaba, en mi cuerpo físico estaba un 60%. Y ya empezaba yo a querer hablar más y a querer hablar más. Dios comenzó a tratar conmigo. A recuperar un poquito la voz, porque todavía después de 3-4 meses todavía tengo problemas del habla, pero Dios comenzó a trabajar conmigo de esa manera. Me sacó del lado cenagoso, puso mis pies sobre peña y ahora está enderezando mi camino. Y este es un proceso por el que estoy pasando de dolor en el cuerpo. La Biblia dice que el Señor pone el dolor en nuestros cuerpos, pero nos da la medicina para quitarnos el dolor. Qué lindo. Yo pongo el dolor, pero te doy la medicina para quitarte el dolor. Y estas palabras que siempre han estado en mi corazón, me hacen entender que Dios estaba tratando conmigo. Yo quedé totalmente paralizado de este lado, pero Dios hizo un milagro cuando mi familia oró, recuperé la vista, gracias a Dios. Y todo ese proceso que he pasado, Dios se ha manifestado grandemente. Lo lindo de todo esto es que en el proceso por el cual Dios me ha llevado, estoy aprendiendo que hay que dejarle todo a Dios y Él hace las cosas. Hay que dejarle todo a Dios y Él hace las cosas, porque no entendemos. Yo le decía, Señor, no entiendo por qué me ha pasado esto, pero bueno, dice la Biblia que lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y esas palabras pues me dan ánimo para seguir. Tal vez muchas personas no lo vieron desde ese punto de vista,
pero la gloria se la doy al Señor porque en el hospital me dicen que nunca habían visto a un matrimonio como nosotros. Hermano, yo me quedaba con mi esposo toda la semana, yo dormía en el hospital. Ahí me pusieron una camita, yo dormía con mi esposo. A mí me encanta bañarme, pero hasta ahí me probó el Señor, porque por una semana no me permitían tampoco usar los baños. Pero yo dije, no le hace, a mí no me interesa, yo me voy a quedar con él hasta el fin de semana. Yo iba a la iglesia solamente los domingos, positivamente, como, él está bien, ya pronto lo tenemos aquí, él sigue caminando, él no tiene nada. Y me preguntaban, pero ¿cómo que tiene? No está nada, sí le pasó, pero está bien. Y yo siempre positiva. Nunca, hasta en este momento, y Dios es mi testigo, hasta en este momento es que yo les estoy diciendo realmente, porque no sabemos lo que Dios tenía para nosotros. A él lo tuvieron. Hermana Betty, que es una mujer de fe, no dudó en ningún momento que Dios me iba a levantar. A ella le escribieron en libreta la condición mía, se la describieron en una libreta escrita, y ella puso su fe en Dios, y si confiamos en Dios, Dios hace las cosas. Ella, según me platica, dice, yo creo que Dios le ha dado la ciencia, el entendimiento, el conocimiento de toda la ciencia, pero lo que yo creo es lo que dice Dios, lo que va a hacer Dios. Todos se quedaron sorprendidos porque yo estuve a un 5% de la muerte. Ellos calcularon que yo estaba, según mi corazón y todo lo que tenemos nosotros que funciona en nuestro cuerpo, a un 5% de la muerte. Pero ahí estaba Dios. No es lo que dice la ciencia, es lo que dice Dios. Bueno, a él lo tuvieron en esos hospitales, gracias al Señor. Fue muy amado de los doctores, de las enfermeras. Lo quisieron tanto, le pusieron José el Mimón, porque se dio a querer, y la gloria sea del Señor. Él pudo evangelizar ahí. Miren, hermanos, si usted se pone a meditar, ¿cuál era el propósito de Dios? Tal vez toda esa gente en el hospital nunca habían visto un milagro, nunca habían oído la verdad, nunca les habían hablado del nombre de Jesucristo, y Dios puso a este siervo para que estuviera ahí, para que también hiciera su trabajo. No, aunque estuviera enfermo, él tenía que abrir su... ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Has conocido a Dios? Me dice, no. Debo decir sinceramente que yo voy a la iglesia, pero no sé. Entonces me preguntó, ¿cómo se conoce a Dios? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios y que Dios está conmigo? Y yo le dije, ¿cómo lo conocí yo? ¿Y cómo lo conociste, José? Jesús me dijo, deja todo y sígueme. Porque Jesucristo es el único que nos va a llevar al reino de los cielos. Mucha gente está esperando a Cristo, amados hermanos, pensando que en el modo que están viviendo van a irse para el reino de los cielos. Y tenga mucho cuidado todo aquel que oye este testimonio, porque no es fácil. No todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en aquel día el Señor le va a decir a muchos, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor siempre estuvo ahí diciendo, deja todo y sígueme, ven conmigo. Yo le dije, así es como tú vas a conocer a Dios. Porque cuando tú le das tu alma, tu corazón a Cristo, porque Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Y ese Dios encarnado es el que nos va a llevar al reino de los cielos. Más nadie. No hay otra forma para expresarlo. Porque nosotros aquí en Puerto Rico, aquí en la iglesia
local, cantamos un coro que se dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y luego dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me fortalece y al Dios que me da la protección, ¿verdad? Y yo estaba cantando ese coro, según ella, yo estaba cantando y diciendo cosas que no entendía. Pero yo estaba cantando ese coro. Dije, cuando tú conoces a Dios, tú te puedes amparar bajo la sombra de Él, en las alas de Él, porque Él nos cubre con sus alas. Porque dice: en la sombra de tus alas. Tenemos que conocerlo para podernos ampararnos en la sombra de sus alas. No hay otra manera, yo no lo puedo explicar de otra manera. Para que la gente pueda entender, lo he predicado muchas veces, lo he enseñado cantidad de veces y voy a seguirlo predicando y voy a seguir enseñando que el único camino para el reino de los cielos es Jesucristo. Él nos declara en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, deje el mundo y sígame, porque yo voy a llevarlos al reino de los cielos. ¿Cuándo nos va a llevar al reino de los cielos? Ni le preguntemos, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, y le doy gracias a Dios por todos los servicios del hospital, las enfermeras, los doctores, que el Señor le siga dando sabiduría, hermanos, y gracias por todas sus oraciones. Y seguimos orando, vamos a seguir adelante, hermano, y vamos a afirmarnos. La venida del Señor está cerca. Miren, a nosotros, los que le servimos a Dios, el Señor lo reprende el enemigo. Él tiene una lucha con nosotros. A los que están en el mundo ya los tiene y no les va a decir nada ni les va a hacer nada, pero es a nosotros. Así es de que sí, vale más que se afirme, hermano. Afírmese, porque usted no sabe en qué momento. Y yo le voy a hablar como dicen aquí en Puerto Rico: cuando el Señor le suelta la cuerda, el Señor le va a soltar la cuerda, hermano. El Señor le va a soltar la cuerda, se la va a soltar como a la gallinita. Y usted está feliz. Y usted se piensa que en su casita, nada más estoy en mi casita dándole gloria a Dios, al Señor, pudiendo estar en la casa del Señor. Mire, hermano, cuando el Señor le jale la cuerda, lo apriete, entonces usted va a saber quién es mi Señor. No espere eso, hermano, no lo esperen, por favor. Afirmémonos y démosle toda la gloria al Señor y soportemos todo en el nombre del Señor, porque todo viene de parte de mi Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Los amo en el Señor, los amo a todos. Que Dios me los bendiga, pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y este testimonio que estoy dando de mi persona, de lo que me pasó a mí, si lo pueden entender, dice el pastor Rosado, gloria a Dios. Si no lo pueden entender, también gloria a Dios, porque Dios es el que merece toda gloria y toda honra. Y cada día que nos levantamos por su misericordia, Él quiere que nosotros, ¿verdad?, nos enrollemos, escuchar la palabra, nos enrollemos en la dirección de su Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Nosotros tenemos un compromiso con Dios y Dios tiene promesas para nosotros, y esa promesa es llevarnos a su reino, perdonarnos, limpiarnos, reconstruirnos, porque somos barro en la mano del alfarero, y Él nos reconstruye y nos prepara para que podamos entrar al reino de los cielos. Quiero decirle a cada uno de aquellos que tengan la oportunidad de ver esta grabación que requiero de sus oraciones para que Dios termine la obra que empezó en mí. Y de esta manera,
pues yo le doy la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Dios se manifestó de una manera enseñándole a mi familia cómo trabaja Dios y qué es lo que Dios hace por nosotros. Y prácticamente una persona que ya prácticamente no tenía vida, el Señor me levantó. Y a Él hay que darle la gloria y la honra por siempre. Y yo, como dije, pido de sus oraciones para que el Señor termine la obra en mi vida y en la vida de mis hijos, para que ellos también vengan al conocimiento de conocer a Cristo. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios. Doy gracias a Dios, hermano, al obispo Marcos Almaraz, que al oír este testimonio, Dios lo inquietó para que lo grabáramos y para que el mundo pueda conocer qué es lo que sigue haciendo Dios con nosotros. Gracias, hermano Marcos Almaraz, y vamos adelante en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor.